Ipikako urteroko federazioak antolatzen duen galan, reconocimiento galan. Estamos con las organizadoras de la gala, de este evento de 2018. Nola valoratzen duzue gala bera? ¿Cómo valoráis la gala? ¿Cómo ha salido? Muy bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, ya se va consolidando, ¿no?, como una cita obligada dentro del calendario de la Hípica Vizcaína. Es muy importante que haya un día festivo para reconocer el esfuerzo y los logros de los jinetes y de las amazonas de Vizcaya, que como habéis visto son muchos. Sí, diplomas hay un montón, ¿eh? Sí, exacto. Hay muchas categorías. Sí, y es muy importante también que se visualice el apoyo de la federación, de las instituciones, de las familias. Egoera federazioa eta aldundia, ez da? Bai. Eta zuentzako importantea izango da, ez? Bai, oso importante. Y las familias, los padres, en el caso de los más jóvenes, los clubes y las marcas. Al final, todos esos son los elementos que constituyen la gran familia de la hípica, ¿no?, vizcaína, que apoyan a los jinetes que tanto lo necesitan. Horregatik, eskerrik asko eman behar diegu. Bueno, Mercedes, supere su lan presente, has hecho bastante trabajo. ¿Cómo han ido los preparativos? Muy bien, cada año vamos mejorando y muy bien, este año ha salido todo perfecto. ¿Hace cuánto empezasteis a...? Hace 4 años. Esta es la cuarta gala. En esta gala en concreto, preparada un poquito, ¿desde cuándo ibais? Desde hace 4 años llevamos... Sí, pero 2 semanas. Así. Vale, pues sí, 2 semanas, sí. 2 semanas. 2 semanitas preparando todo, organizando el vestuario, sí, ensayando el desfile, preparando la música y... Las chicas que están nerviosas. Muy Los chicos nerviosas. también, había algún chico Sí, visto, ¿no? sí, yo creo que el chico era más tranquilo, las chicas más nerviosas, sí. Y muy bien, ha salido perfecto, muy bien, estaban muy guapas y... O sea, que las jefas están contentas. Sí, muy bien, muy contentas, sí. Muy bien. Eta, bueno, zure kasuan, zuk aurkezle lanak egin dituzu, baina Gala Perez ez dauka bakarrik errekonozimenduaren arrazoia, bizketa ere hor, esan duzu ez, gurasoak etortzen dira, vienen los padres de las madres, imagino que de diferentes clubs, que no tendrán mucha opción tampoco de juntarse salvo en los torneos, ¿no? Imagino que cada uno estará un poco a lo suyo. Sí, además son también servirá disciplinas. para que se... Sí, porque además son distintas disciplinas, quiere decir que no nos mezclamos. Al final no coincides en los concursos porque unos son toma, otros son salto, otros entonces ya como hoy terminas haciendo, pues eso, un poco encuentro de gente, pues celebras un lunch y está muy bien para... Ahora hitxe da hori, ezta? Bai, Bai, esa que sí. Gu bosearekin, hemen hitz egiten. Eso. Y bueno, pero bien, yo creo que sí, sí, gaude, o sea que... Bueno, posten gara, datorren urtean ikusten bagara berriro. Bueno, eso esperamos, ¿no? Sí, Guri ere gustatu zaigu, lehenengo aldia tokelarena, eta egia esan gustora, así que lan hona egin duzu. Bueno, y eskerrik asko zuri, ¿no? Tortzeatik. Bai, bueno, horretarako. Vale, zuri. Agur, eskerrik asko. Carlos, Federación Vizcaína de Hípica, Diputación Foral de Vizcaya. ¿Por qué la organización de esta gala? Eta zergaitik aldundiak laguntzen du, horako evento batean? Bueno, la organización de esta gala tiene como objeto reconocer a los deportistas que han obtenido los campeonatos de Vizcaya el año pasado en diferentes modalidades y cada vez tengan un lugar de encuentro de todos los deportistas premiados que actualmente no coinciden en sus competiciones en base a sus diferentes modalidades de competición. Puede ser el raid con la doma con el salto, los ponis o el mundo del concreto o el salto. Es un reconocimiento, ¿no?, por parte de la Federación. Un reconocimiento y un acto de que se conozca entre ellos, que habitualmente no coinciden. O sea, también ayuda a la relación. Eta zuen kasuan, Carlos, aldundiak zergaitik bultzatzen du? Aldetik ikuste dute beharra gana, ezta? Las federaciones hacen una gran labor, las federaciones están formadas por deportistas, por técnicos, por jueces, por clubes, por entidades, en este caso
con todo lo que está relacionado alrededor del caballo, del mundo ecuestre, y para nosotros siempre es un orgullo que los deportistas vizcaínos tengan la oportunidad de participar en las competiciones que organiza la federación, de salir fuera de Vizcaya para mostrar el deporte que está adquirido y sobre todo demostrar al mundo que Vizcaya es una tierra donde el deporte se aprecia, se quiere y se trata con cariño. Nosotros entendemos que es importante que se vea que la Diputación va a seguir apoyando, está apoyando y reconoce sobre todo con mucho orgullo la gran labor que se hace en esa tierra. Eskerrik asko eta horrela jarraitu. Zuen izenak? Julia? Ani? Judani. Gaur laugarren gala uste dut okerrez banago, nola sentitu zarete, zarituak izan zari, ezta? Hasiera oso urduri, baina Urduri? Bai, zu? Sentitze zala harro, egin duzun guztia bere saria duela. Bai, rekonozimendua, ezta? Bai. Eta zuek zelan sentitu zarete? Bai. Urduri, seguru, ezta? Bai, baina gero dena ondatera da eta ensaiago. Bai. Bai, eta gero postasun handina. Eta lanean datorren urtean berriro bateko. Bai, gogoarekin. Bai. Gustatzen zaizu da horrelako ekitaldiren parte hartzea? Bai. Bueno, Jone, zure modalitatea da doma, ezta? Zertan oinarritzen da? Konfiantza izaten. Konfiantza sandiarekin. Eta zer egiten da? Domatu imaginatzen dut, ez? Bai. Eta zer ariketa egiten dira edo? Pues asko, es que ez dakit. Apoio lesioa bai, esatzeko. Bai, zuk ere egiten duzu doma? Ez, ni egiten dut salto, baina naiz eta modalitate bat izan normalean bat baino gehiago egiten duzu zure etxean edo egiten duzu egon ni ere, hor egiten dut doma, baina kompetizioak edo salto egiten dut. Hobeto modatzen zara saltoan, ez? Eta internatzerako garaian, zaldiak egin internatzeraz gain, zerbait prestakuntza fisikoa, edo beste ez dakit malgutasuna, lantzen duzu ezo gorputza salditik aparte, edo beti da dena salditik? Bueno, azkenean ikustean nervioa kontrolatzea ere, zein eraikatzen zarenean